Bienvenidos a nuestra profunda inmersión en el concepto del tecnofeudalismo. ¿Ah, sí? Hoy nos adentramos en el libro Tecnofeudalismo de Yanis Varoufakis, Ujú, un economista que plantea que el capitalismo, tal como lo conocemos, ujú. está llegando a su fin Exacto. para ser reemplazado por un nuevo sistema. Lo que me parece fascinante de Varoufakis es cómo utiliza la historia Ajá, para explicar esta transformación, sí. comparando nuestra época con momentos como la Edad de Hierro y el feudalismo. Interesante. Y atención, Sí, porque las plataformas digitales como Amazon tienen un papel central en su análisis. para entender su punto de partida, Varoufakis nos lleva a su infancia con una anécdota sobre su padre, Ah, un apasionado por la metalurgia, que le enseñaba sobre los metales. qué interesante. Imagínate frente a un fogón, Sí. aprendiendo sobre el estaño, el bronce y el hierro. Varoufakis describe cómo su padre le mostraba la transformación de estos metales con el calor, Ajá. cómo pasaban de sólidos a líquidos. Y a partir de esas experiencias, le introducía la idea del materialismo histórico. ¿Y qué significa exactamente? Muy bien. Materialismo histórico. Bueno, Porque a primera vista suena un poco denso. en esencia, el materialismo histórico propone que la forma en que los humanos transformamos la materia Ajá. impacta en nuestro pensamiento Sí. y en las estructuras de nuestra sociedad. O sea. Es decir, la tecnología que desarrollamos influye directamente en cómo organizamos nuestras vidas. Interesante. Pensemos en la invención del arado. Ajá. No solo facilitó la agricultura, Claro. sino que también transformó la forma en que las sociedades se organizaban alrededor de la producción de alimentos. Es interesante esa idea, como que cada avance tecnológico nos lleva a un nuevo orden social. Sí. Y si lo pensamos, la tecnología digital está teniendo un impacto similar en la actualidad. Exacto. Ujú. Y Varoufakis va más allá al comparar la transición de la edad de bronce a la edad de hierro, que según su padre fue clave para la aceleración de la historia Ya. con la revolución industrial y la invención del acero por pegamento. Claro, porque el acero permitió la producción en masa, un cambio radical en la forma de producir. Exacto. Y Varoufakis sugiere que la era digital está generando una transición similar. Esa es la pregunta que nos deja resonando. Ay, ay. ¿Estamos viviendo una transformación comparable a la que se vio con la llegada del hierro o el acero? Es una pregunta que da para pensar, sin duda. Sí. Y hablando de cambios, Ajá. Varoufakis también analiza la naturaleza del trabajo, dividiéndolo en dos categorías. El trabajo mercantilizado, Ajá. el tiempo que vendemos por un salario Sí. y el trabajo experiencial. Para ilustrar esta diferencia, usa ejemplo de su madre. Ajá. Ella, como muchas mujeres, además de su trabajo remunerado, Mm, dedicaba tiempo y esfuerzo a cuidar de la familia. Claro, un Ah. trabajo no remunerado, Sí. pero fundamental para el bienestar de todos. ¿Y vos alguna vez sentiste esa diferencia en tu propio trabajo? Esa sensación de que tu salario no siempre refleja el valor real que generas. Wow. El esfuerzo, la pasión, la creatividad que pones en lo que haces. Creo que todos en algún momento hemos experimentado esa desconexión. Sí. Y ahí, según Varoufakis, radica uno de los secretos del capitalismo. Acá. La imposibilidad de comprar directamente ese trabajo experiencial. Interesante. Los capitalistas se benefician de ese extra que aportamos, pero que no está incluido en el precio que pagan por nuestro tiempo. Es una idea interesante. Y si lo pensamos, bastante provocadora. Para profundizar en esta cuestión, Varoufakis nos lleva a las ideas del economista John Maynard Keynes, quien criticaba la visión tradicional del dinero como algo separado de las relaciones sociales. Claro, porque el dinero es solo una herramienta de intercambio. Sí, Pero lo importante son las interacciones humanas, ¿no? exactamente. Ajá. Keynes, inspirado por las ideas de Einstein sobre el espacio-tiempo, argumentaba que el dinero no debía verse como algo aislado, sino como parte integral de nuestra vida social. Interesante. Criticaba a los economistas que veían el dinero como una mercancía más, porque creía que eso nos llevaba a decisiones equivocadas. Y esas decisiones equivocadas nos llevaron a la crisis financiera del 2008. Según Varoufakis, la crisis del 2008 fue, en parte, producto de esa visión errónea del dinero. Ajá. Para explicar la crisis, utiliza la metáfora del Minotauro global, Interesante. un sistema económico mundial centrado en los Estados Unidos, que se basaba en el reciclaje de los déficits comerciales de este país. O sea, Es decir, Estados Unidos consumía más de lo que producía claro. y el resto del mundo financiaba este consumo. ¿Y qué pasó con el Minotauro? ¿Por qué colapsó?
El Minotauro, como un castillo de naipes, colapsó en 2008, Sí. dejando al descubierto las debilidades del sistema financiero global. ¿Te acordás de la crisis del 2008? El colapso del Minotauro tuvo un efecto dominó en todo el mundo. Eso. Impactando en los ahorros, los trabajos, incluso en las viviendas. Claro, fue una época de mucha incertidumbre. Y es interesante cómo Varoufakis conecta la crisis del 2008 con el auge de las nuevas tecnologías. Exacto. Argumenta que el auge de Internet, Sí. inicialmente concebido como un espacio libre y colaborativo, fue cooptado por las fuerzas del capital, transformándolo en un terreno para la acumulación de riqueza. Es como si Internet, en sus inicios, fuera un terreno comunal, un espacio abierto para todos. Sí. Pero poco a poco Ajá. fue siendo cercado, privatizado, convirtiéndose en un campo de batalla para la extracción de beneficios. Y en ese proceso de acercamiento, Sí. ¿qué papel juegan plataformas como Uber y Lyft? Varoufakis la señala como ejemplos de los nuevos cerramientos en la era digital. Ajá. Estas plataformas controlan el acceso al transporte, Sí. imponen sus propias reglas y se quedan con una parte de las ganancias. Se apoderan de espacios que antes eran públicos o libres y los convierten en feudos digitales, donde los usuarios, en lugar de ser ciudadanos, se convierten en siervos. Es una idea que da miedo, ¿no? Como si estuviéramos perdiendo el control sobre nuestra propia vida digital. Ese es precisamente el punto que Varoufakis quiere remarcar. Nos advierte sobre el peligro de convertirnos en perfiles de la nube. Ajá. Seres digitales controlados por algoritmos. Sí. Que nos dicen qué comprar, qué leer, qué pensar. Y es fuerte. Y lo que es aún más preocupante es el poder que estas plataformas tienen sobre nuestra información personal. Claro. Cada vez que usamos una de estas aplicaciones, estamos entregando datos que luego son utilizados para controlarnos, manipularnos, incluso explotarnos. Y hablando de explotación, Varoufakis describe la situación de los trabajadores en los almacenes de Amazon, controlados por algoritmos que monitorizan cada uno de sus movimientos. Es una imagen que recuerda a la película Metrópolis, donde los trabajadores son máquinas al servicio de un sistema que los deshumaniza. Y Amazon sería como el autócrata de Metrópolis, controlando todo a través de algoritmos. Exactamente. Varoufakis compara a Jeff Bezos con el autócrata de Metrópolis, dueño de una ciudad donde todo, desde las tiendas hasta el aire que se respira, está controlado por algoritmos. Es una imagen distópica, pero que nos ayuda a entender hacia dónde nos lleva este sistema, un mundo donde las relaciones humanas están mediadas por algoritmos, donde el espacio público ha desaparecido y donde el poder se concentra en manos de unos pocos. Y si seguimos esa línea de pensamiento, ¿qué pasa con industrias como la automotriz? El software está reemplazando la ingeniería mecánica, haciendo que las empresas dependan cada vez más del capital en la nube. Lo fascinante de este cambio es cómo obliga a industrias tradicionales como la alemana a adaptarse a esta nueva realidad. Ya no basta con producir bienes de calidad, ahora también hay que dominar el software, los datos. La inteligencia artificial es como si el conocimiento técnico de la ingeniería mecánica estuviera siendo subyugado por el poder de los algoritmos. Es como si el auto del futuro no se definiera por su motor, sino por el software que lo controla. Y hablando de control, ¿qué pasa con China? Están creando un modelo de tecnofeudalismo aún más centralizado con gigantes tecnológicos como Alibaba y Tencent, que controlan casi todos los aspectos de la vida digital de sus ciudadanos. Es como si China hubiera hecho un pacto oscuro con sus caudalistas, permitiéndoles acumular un poder inmenso a cambio de control y vigilancia. Imagínate si en Occidente se fusionaran Google, Facebook, Amazon y todas las demás plataformas digitales, el resultado sería una concentración de poder sin precedentes. Un poder que se extendería a todos los ámbitos de nuestra vida, desde las compras que hacemos hasta las ideas que tenemos. Y lo que es aún más preocupante es que esta concentración de poder se utiliza para crear un sistema de vigilancia masiva, donde cada uno de nuestros movimientos es monitorizado y analizado. Es como si estuviéramos viviendo en una distopía orwelliana, donde la privacidad ha desaparecido y la disidencia es cada vez más difícil. Frente a este panorama, ¿qué alternativas tenemos? ¿Es posible resistir a la lógica del tecnofeudalismo? ¿Podemos escapar de esta distopía digital? Varoufakis propone un camino, una forma de luchar contra este sistema. Para eso nos lleva a las ideas de Karl Marx. Marx, el padre del comunismo. ¿Cómo puede ayudarnos a entender la era digital? A primera vista parece un poco contradictorio. Aunque Marx vivió en el siglo XIX, tuvo una visión increíblemente lúcida sobre la dinámica del capitalismo, sus ideas sobre la lucha de clases, la explotación del trabajo, la necesidad de un cambio radical son sorprendentemente relevantes en la actualidad. Pero ¿cómo podemos aplicar las ideas de Marx al tecnofeudalismo? ¿Acaso la revolución proletaria es la solución?
volver a las fábricas y tomar el control de las máquinas. Varoufakis argumenta que la lucha actual ya no se libra entre trabajadores y capitalistas, sino entre los siervos de la nube y los caudalistas. La clave para la resistencia está en utilizar las mismas herramientas que el enemigo, la tecnología, la información, la conectividad. Es decir, que en lugar de destruir las máquinas, como proponían los luditas del siglo XIX, tenemos que aprender a usarlas a nuestro favor, dominar la tecnología para liberarnos de su control. Exactamente para eso. Varoufakis propone una serie de estrategias como la movilización de la nube, que consiste en utilizar acciones coordinadas de los consumidores para afectar las ganancias y la influencia de los caudalistas. ¿Y cómo se llevaría a cabo esta movilización? ¿Acaso se trata de boicotear a las grandes plataformas digitales? ¿Dejar de usar Google, Facebook, Amazon? La movilización de la nube implica una variedad de acciones desde huelgas de pago contra empresas de servicios públicos hasta boicots de empresas explotadoras. La idea es utilizar el poder colectivo de los consumidores para presionar a los caudalistas y obligarlos a cambiar sus prácticas. Pensemos, por ejemplo, en el movimiento por el software libre. Es una forma de resistencia al dominio de las grandes empresas de software, una apuesta por la colaboración y la transparencia. Es una idea interesante, pero ¿es realmente viable? ¿Podemos realmente desafiar el poder de empresas como Amazon o Google? Son gigantes globales con recursos casi limitados. Varoufakis argumenta que sí, que la clave está en la organización, en la coordinación, en la perseverancia. Recordemos el movimiento Occupy Wall Street, aunque no logró sus objetivos inmediatos, sí puso en la agenda pública la cuestión de la desigualdad, y el poder de las élites financieras fue una semilla de resistencia que sigue germinando. Es decir, que la lucha contra el tecnofeudalismo no es una batalla perdida. Todavía hay esperanza, todavía hay espacio para la resistencia. Exactamente. Y para mantener viva esa esperanza, Varoufakis nos invita a imaginar un futuro diferente, un otro ahora, donde la tecnología es utiliza para el bien común, donde la información es libre y accesible para todos, donde el trabajo es valorado y recompensado, justamente. ¿Que me digas un mundo así? Un mundo donde no existieran plataformas como Amazon, donde pudiéramos controlar nuestros propios datos, donde el dinero fuera una herramienta al servicio de las personas y no al revés, un mundo donde la tecnología se usa para conectar, para compartir, para crear, no para controlar y explotar. Para crear este otro ahora. Varoufakis propone una serie de medidas radicales como la democratización del dinero, la creación de un sistema de micropagos para recompensar la atención que dedicamos a las plataformas digitales, la transformación de las empresas en cooperativas controladas por sus trabajadores. Es un plan ambicioso, pero que nos muestra que hay alternativas al tecnofeudalismo. No estamos condenados a vivir en un mundo dominado por algoritmos, y corporaciones podemos elegir un camino diferente. La clave, como dice Varoufakis, está en no perder la esperanza, en no dejar de luchar, en creer que un futuro mejor es posible. Y para construir ese futuro mejor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué acciones concretas podemos tomar? Exacto. Una especie de sindicato global para los siervos de la nube, unir fuerzas a nivel global para desafiar el poder de las grandes corporaciones tecnológicas y para construir un mundo más justo y equitativo, un movimiento que trascienda las fronteras, las culturas, los idiomas. Es una idea inspiradora, pero a la vez abrumadora pensar en una lucha global contra un sistema tan complejo como el tecnofeudalismo puede generar parálisis. ¿Por dónde empezar? ¿Qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana para resistir a este nuevo orden? Tienes razón, a veces la magnitud del problema nos puede paralizar, pero recordemos que cada gran cambio social comienza con acciones individuales que se van sumando creando una ola de transformación. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? ¿Qué acciones concretas podemos realizar en nuestro día a día para contrarrestar la lógica del tecnofeudalismo? Varoufakis nos propone un camino de autocrítica y acción consciente. Empecemos por analizar nuestros propios hábitos de consumo. ¿De dónde vienen las cosas que compramos? ¿Quién las produce? ¿Bajo qué condiciones? Podemos optar por productos de empresas que respeten los derechos laborales y el medio ambiente. Claro, como consumidores tenemos un poder enorme. Podemos elegir a quién beneficiamos con nuestras compras. Y hablando de elecciones, también podemos ser más conscientes del uso que hacemos de las redes sociales. Realmente necesitamos compartir tanta información personal. Estamos alimentando a la bestia con nuestros datos. Exactamente, podemos buscar alternativas a las plataformas que nos controlan y nos manipulan. Existen redes sociales descentralizadas, buscadores que respetan nuestra privacidad, herramientas de comunicación que no dependen de las grandes corporaciones. Es cuestión de investigar, de explorar, de probar nuevas opciones. Es como si tuviéramos que redescubrir el mundo digital, buscar alternativas que se ajusten a nuestros valores. Y hablando de valores, me parece fundamental recuperar el espíritu crítico, no creer todo lo que vemos en Internet, cuestionar las fuentes de información, contrastar diferentes perspectivas. Totalmente de acuerdo. El tecnofeudalismo se alimenta de la desinformación, de la manipulación del pensamiento único. Necesitamos recuperar la capacidad de pensar por nosotros mismos, de analizar la información de forma crítica, de construir nuestras propias opiniones. Y para construir opiniones informadas necesitamos acceder a información de calidad.
¿Cómo podemos romper el cerco mediático que las grandes corporaciones están construyendo? ¿Cómo podemos acceder a fuentes de información independientes, diversas, confiables? Es un desafío enorme, pero no imposible. Existen medios de comunicación independientes que luchan por ofrecer información veraz. Y crítica también. Hay iniciativas de periodismo ciudadano, plataformas de colaboración, redes de intercambio de información. Es cuestión de buscarlas, de apoyarlas, de difundirlas. Es como construir una red de resistencia informativa, una contraofensiva al discurso hegemónico. Y hablando de resistencia, ¿cómo podemos pasar de la crítica a la acción? ¿Cómo podemos convertirnos en agentes de cambio? Varoufakis nos recuerda que la acción colectiva es fundamental. No podemos luchar solos contra el tecnofeudalismo. Tenemos que unir fuerzas con otras personas que compartan nuestras preocupaciones, participar en movimientos sociales, crear redes de solidaridad. ¿Te imaginas una red global de personas que resisten al tecnofeudalismo? Un movimiento que conecte a activistas, artistas, trabajadores, estudiantes desde Argentina hasta Japón, desde Sudáfrica hasta Canadá, un movimiento que luche por un futuro digital más justo, más libre, más humano. Esa es la visión que Varoufakis nos propone, una internacional caudalista que desafíe el poder de las grandes corporaciones tecnológicas y construya un mundo donde la tecnología se utilice para el bien común, donde la información sea libre y accesible para todos, donde el trabajo sea valorado y recompensado justamente. Es una visión inspiradora, un llamado a la acción. Y aunque el camino sea largo y complejo, recordemos que la historia está llena de ejemplos de luchas sociales que parecían imposibles y que lograron transformar el mundo. La lucha contra el tecnofeudalismo es una lucha por el futuro de la humanidad, una lucha que vale la pena dar. Totalmente de acuerdo. La esperanza es el motor del cambio, la convicción de que un futuro mejor es posible. Y esa esperanza se construye día a día con cada acción, con cada decisión, con cada gesto de resistencia. Bueno, hemos llegado al final de esta profunda inmersión en tecnofeudalismo. Hemos explorado las ideas de Yanis Varoufakis, analizado las características de este nuevo sistema, reflexionado sobre sus implicaciones para nuestra vida cotidiana y discutido algunas estrategias de resistencia. Esperamos que este deep dive haya sido un punto de partida para una reflexión más profunda sobre el futuro, que queremos construir un futuro donde la tecnología se utilice para el bien común, donde la información sea libre y accesible para todos, donde el trabajo sea valorado y recompensado justamente, donde la privacidad sea respetada y donde la democracia sea una realidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.